Empecé a trabajar con 17 años y eso me dio posibilidad de comprar guitarras, sintetizadores y cosas, y a partir de ahí empecé a meterme cada vez más dentro de esta historia. Con mi hermano Carlos, con el equipamiento ese de sintetizadores y guitarras y un par de hermanos también que eran colegas, montamos un grupo electrónico que se llamaba VCO en el 85. Ese grupo era una cosa, éramos niños, éramos un grupo de adolescentes, pero claro, como teníamos cacharrería o cajas de ritmos tal, nos daba ciertas ínfulas de que se podía hacer cosas, sobre todo porque veíamos en los discos que todo el mundo hacía las cosas con esos cacharros más o menos, ¿no? Luego el resultado era muy diferente. Pero bueno, ese fue el primer grupo que tuve yo con mi hermano, y ya luego viendo la movida que había alrededor, que había un montón de grupos que me gustaron mucho, decidí producir a Imagen Sagrada en 1987, que era un grupo que hacían afterpunk, como le llamaban, todos iban de negro, los conciertos iban con el rollo de Cura aquí, yo estuve tocando con ellos, el sintetizador, y ese fue el primer disco que produje yo, ¿no? Nos metimos en el estudio Discan, era la época analógica, imagínate, nada de programación, sino todo tal, cuando alquilabas un estudio pues tenías una semana el estudio para que nadie tocara los botones. Lo que pasa es que el gran problema que había en Canarias, y había a nivel nacional también, tampoco es una cosa que haya que checarla en Canarias, es que los técnicos de sonido eran muy malos. En Canarias teníamos una cosa más, que los técnicos de sonido solamente estaban acostumbrados al folclore, y entonces en muchos casos cuando entrábamos a grabar al estudio, por ejemplo en Discan, el grupo Imagen Sagrada le dio unas cintas al técnico de sonido para que escuchara de qué iba la onda, ¿no? Pero el hombre no tenía ni idea, y no solamente eso, no tenía ni idea de cómo estaba cableado su estudio de grabación, y claro, lo que tú escuchabas por un lado luego salía por otro de otra manera. Bueno, era un desastre de miedo, pero bueno, a mí eso no me quitó las ansias de seguir evolucionando y avanzando un poquito más, y el siguiente paso que di después de producir Imagen Sagrada fue montar un pequeño sello discográfico que se llamaba RM Records. Y con ese sello discográfico pues hice un álbum recopilatorio de varios grupos canarios, Los Dalton, Los Gallos, Tercera República y Imagen Sagrada, que me había quedado con la espinita de que el disco había sonado penoso. Y nos metimos en un nuevo estudio que tenía Roman Grau, que se llamaba Digitron, que era una persona cercana, ¿no? Una persona joven, una persona que sabía, que entendía más de lo que podían entender la gente de folclore. Este fue mi siguiente paso dentro de mi caminar por el rollo discográfico. Lo siguiente que hago es ser consciente que grabar un disco no significa ni éxito, ni no éxito, ni nada de nada. Éramos tan pardillos y tan inocentes y tan románticos por otro lado que creíamos que grabar el disco era ¡wow! Pero claro, no teníamos ni promoción, ni distribución, ni sabíamos cómo funcionaba nada, ¿no? Y bueno, dentro de todo ese ambiente, dentro de ese mare magnum de inocencia y de perder dinero, porque otra de las cosas importantes que pasa dentro del rock en Canarias, y me di cuenta en ese momento precisamente, me empecé a dar cuenta en ese momento, era que los canarios no compramos rock canario. Los canarios preferimos comprar cosas de fuera que cosas de dentro, ¿no? Eso es uno de los pequeños grandes kits de la cuestión que ha pasado a la larga durante toda la evolución del rock en Canarias. El siguiente paso que di después de ser consciente de todo esto fue la gente en la península. Hay que tener en cuenta que en aquella época teníamos dos canales, a finales de los 80, principios de los 90. Teníamos solamente la 1 y la 2. Y en la 2 había un programa que se llamaba FM2, que llevaba Diego Manrique y Cristina Rosenvinge, ¿no? La cantante y el crítico más importante de la historia del rock en España, creo yo. Pues nos mandaron una carta diciendo: oye, nos hemos enterado que has producido un disco y tal, y nos gustaría que nos mandaras un videoclip y tal. ¿Un videoclip? ¿Qué es eso? ¿Cómo se hace eso? Le dije: yo tengo una cámara VHS y te puedo mandar imágenes o lo que sea. No, porque nosotros normalmente el material nos gusta que los manden en 1 pulgada o en Betacam, o ya tirando por lo bajo un Matic, o alta o baja banda. No teníamos ni idea, ¿no? Estábamos completamente a cero.
Pero yo tenía un par de vídeos VHS en casa y hice un pequeño experimento con una de las canciones que había salido en el recopilatorio, la canción de Tercera República, Guernica Arde, y logramos hacer un apaño y hicimos un vídeo que desgraciadamente no llegó al programa FM2, pero yo ya tuve un contacto con televisión y con Diego Manrique y tal. Y el vídeo este que habíamos hecho de aquella manera lo mandamos al Festival de Video de Vitoria en el 88. Y la sorpresa nuestra fue que fuimos seleccionados, fuimos finalistas dentro de los 30 y pico seleccionados, ¿no? ¿Qué pasó con eso? Pues que aquí la única gente que tenía, la única productora, por llamarlo de alguna manera, que había era la del Centro Insular de Cultura, la única empresa que tenía equipo. Se pusieron en contacto conmigo para decirnos, oye, es que nos hemos enterado por el periódico que has sido seleccionado tal, y si quieres hacer otros vídeos o lo que sea, tienes aquí nuestro equipo para tal. Oye, fantástico, pues voy a ver el equipo. Tampoco es que el equipo fuera nada del otro mundo, pero porque antes con 3 millones de pesetas tenías lo básico, no tenías ni efectos ni nada, no tenías ni cámara, tenías que comprarte la cámara, aparte la cámara valía 1 millón de pesetas, una cámara profesional, ¿no? Con 5 millones de pesetas tenías un equipo que hoy en día sería lo más malo del mundo, pero claro, yo no tenía 5 millones de pesetas para hacer esa inversión, y esta gente me puso el equipo y ya seguía haciendo vídeos. Porque para mí, como músico, el rollo de hacer vídeos me resultaba relativamente sencillo y con la precariedad que teníamos, porque editábamos las canciones al corte y guiándonos siempre bajo el patrón rítmico, puntas, 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 imagen, 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 imagen. Y así de esa manera pues empecé a hacer vídeos, empecé a aprender a hacer vídeos. Y eso de alguna manera pues me hizo entrar en contacto con multitud de grupos. Alejandro Ramos está haciendo vídeos, coño. Ha hecho a los Dalton, a Tercera República, a Los Gallos, a Imagen Sagrada. Alejandro Ramos puede ser nuestro hombre porque no había nadie que hiciera vídeos en Canarias en aquella época. Y lo que te decía, pues a partir de ahí pues conocí a Krul, a Shadizar, a Los Coquillos y a la gente que se acercó a mí para preguntarme cuánto salía hacer un vídeo. Después del Cuarto de los Huéspedes y después de empezar a hacer vídeos, me encontré con un grupo que en el Pabla Calle, que el Pabla Calle de alguna manera era el punto de encuentro de todos nosotros, ¿no? De toda la gente que íbamos a ver conciertos, que íbamos a emborracharnos, escuchando buena música. Produje a La Nada. La Nada era un grupo de música electrónica que produjimos en el 90, produje el primer disco y lo hicimos de una manera muy sencilla porque ellos tenían las bases programadas y tal, y yo tenía un DAT que era lo primero digital que apareció, que era un cacharro como tal. Y el DAT tenía... Nosotros con La Nada grabábamos directamente, o sea, teníamos una mesita de mezcla, los sintetizadores, pum, voces y pum, y en directo grabábamos. En el Pabla Calle un día me encontré a un tío que me dijo, oye, tú eres Alejandro Ramos, el productor de La Nada y del Cuarto de los Huéspedes y tal. Sí, tengo que decir que lo de productor a mí se me quedaba muy grande, o sea, y una persona que pueda ver en un disco, es el productor de, puede pensar, o es millonario o es un coco o tal. Yo lo único que hacía era poner dinero para poder meternos en un estudio y para poder imprimir el disco, ¿no? Luego con lo de los vídeos, por supuesto, era una garantía de que el grupo iba a tener una promoción de aquella manera. Y un chico, Ginés, se me acercó a preguntarme, oye, ¿tú no eres...? Sí, hombre, yo soy Alejandro Ramos, el productor de tal y cual, y mira, es que yo tengo un grupo y me gustaría que nos produjeras. Yo le dije, mira, yo es que productor... Bueno, Ginés era muy parlanchín, sigue siendo una persona muy parlanchina y el hombre estaba eufórico y en ese estado de euforia pues no sé si quedamos en algo o no, pero fue el primer contacto que tuve yo con él sabiendo que Los Coquillos estaban empezando a tocar, pero que no las había visto tocar todavía. Meses después me enteré que estaban trabajando con Román en Digitron, grabando su primer disco y tal, y yo ya los había visto, después durante todo el proceso los había visto en directo, y veía que Ginés era un tío que le echaba los cojones que hay que echarle, cosas que no hacía nadie, excepto grupos contados, los Dalton, grupos que tenían una imagen muy fuerte, ¿no? Los grupos grandes, por decirlo de alguna manera, porque había muchos grupos que tocaban muy bien, pero que era para ir a los conciertos y cerrar los ojos, porque si abrías los ojos te llevaba un chasco del carajo. Los Coquillos, Ginés mantenía el rollo.
Y sobre todo, cuando ellos se acercaron a mí cuando grabaron el disco para grabar un vídeo, yo fui al estudio de ellos para ver los ensayos y tal y cual, y me di cuenta que era un grupo que de alguna manera estaba adelantándose en muchas cosas, porque cuando tú ibas a un ensayo de un grupo, eran 4 tíos que se tomaban una cerveza, se fumaban un porro y empezaban a tocar, sonaba muy bien, sonaba muy mal, o lo que fuera. Pero ellos tenían el grado de profesionalidad, ¿por qué no decirlo?, en el sentido de que ellos estudiaban todos los pasos de sus conciertos. Chabanel me llamó una noche diciéndome que querían que le hiciera yo un videoclip, el de La Cabra de la Legión, que de alguna manera iba a ser el primer single, por llamarlo de alguna manera, del disco del Crimen Perfecto, que fue el primero de ellos. Hablamos de presupuesto y ellos no tenían mucho presupuesto, recuerdo que fueron 25.000 pesetas, o sea, menos de 200 y pico euros, una cosa muy pequeña. Pero también yo era consciente que si no cobraba eso, yo no podía cobrarle lo que cobraban en la península, 600.000 pesetas, porque el circuito canario nadie cobraba 100.000 pesetas. 100.000 pesetas era un montón de dinero. Entonces, ¿yo qué hice? Pues para colaborar indirectamente con todo esto y de alguna manera yo ir sacando perrillas poquito a poco, puse los vídeos muy baratos y ya te digo, el primero de La Cabra de la Legión fueron 25.000 pesetas. Ellos eran un encanto. Era un grupo de pop, de alguna manera, como le digo yo, un grupo de pop periodístico, porque muchas de sus canciones hablan de temas concretos de los que se hablan en la prensa, pero por otro lado era un grupo muy cachondo, ¿no? Y Ginés tenía el morro de echar las canciones para adelante. El primer disco tiene muchas más canciones, aparte de las con las que trabajé con ellos, con La Cabra de la Legión o Baños en las Canteras. Tiene una canción muy Cure que se llama Manuela, que era una oda a la masturbación, muy simpática, y tenía otras canciones muy en una línea como muy divertida, ¿no? Y además estuvo producido por Alfredo Santana, un histórico de la historia del rock, valga la redundancia, del rock en Canarias, porque fue uno de los primeros que cruzó el charco a finales de los 60 para intentar buscarse la vida allí, y era un guitarrista fantástico y coincidieron muy bien con él. Y eso, y el disco suena muy bien. Lo que pasa es que en Canarias siempre, lo que te decía antes, siempre tuvimos el problema, en Canarias y en España, de que el sonido de los grupos nunca lo llegaba a dejar del todo satisfecho. Esa era la única pega que ponían ellos hacia sí mismos, pero por otro lado nadie se enteraba. Si tú dices que el disco suena de puta madre, es porque quisiste hacerlo así. Y fue un primer paso para ellos que fue muy interesante. La siguiente vez que hice un vídeo con ellos, me llamaron un poquito a última hora porque querían hacer un vídeo de la canción La Prisión Provincial. Y era 30 de mayo y creo que era el Día de Canarias, y el Día de Canarias siempre en la cárcel se hace un concierto y no sé qué, no sé cuánto. Fuimos. Luis Roca llevó una cámara, que Luis Roca es un muy buen amigo de Miguel y de todos ellos, y yo llevé otra cámara, y iban a hacer 2 conciertos, y entonces grabamos un montón de material para hacer un vídeo en directo. Pero claro, grabar en la cárcel tiene su cosa, ¿no? Porque ellos estaban con la magua y con el mal rollo de que ellos cuando terminaran iban a salir de allí y la gente se iba a quedar ahí dentro, ¿no? Me acuerdo de una entrevista que les hice a ellos, un trocito de un pequeño documental que hice, donde todos estaban un poco tocados del ala. Es más, muchos de los presos, que había mucha gente con un buen rollo tremendo y otros con sus cosas, nos dijeron: como me grabes te quito la cámara. Como mínimo nos decían eso. Y fue una experiencia muy bonita, otra de las experiencias guay de trabajar con los Coquillos en el primer disco. El primer disco fue una cosa importante tanto para ellos como para mí, en el sentido de que, claro, mucha gente se cree que uno por hacer vídeos musicales es una estrella del rock and roll o algo de eso, pero yo como realizador de vídeos me siento muy halagado de que alguien ponga una canción en mis manos para que yo le ponga imagen, ¿no? Eso es cojonudo.